Bueno, empezamos con el resumen del segundo capítulo del libro Buena Economía para Tiempos Difíciles de Esther Duflo y Abhijit Banerjee. El segundo capítulo está titulado De la boca del tiburón. En este capítulo, los autores empiezan hablándonos sobre la migración, la cual es una noticia importante, lo bastante importante como para condicionar la política en gran parte de Europa y Estados Unidos. Entre las hordas de migrantes mexicanos, asesinos, imaginarios pero con grandes consecuencias del expresidente Donald Trump y la retórica contra los extranjeros de Alternativa por Alemania, la Agrupación Nacional Francesa y el personal del Brexit, por no mencionar los partidos gobernantes en Italia, Hungría, Eslovaquia. Tal vez este sea el tema político de mayor influencia en los países más ricos del mundo. Hasta este punto hagamos paréntesis y recordemos algunos comentarios con respecto a esa aversión que hay hacia los migrantes, recordando algunos comentarios que hizo el expresidente Donald Trump, en donde descalifica a ciertos emigrantes, etiquetando a musulmanes como terroristas, a mexicanos como violadores o criminales, y diciendo de que Estados Unidos necesita migrantes más como noruegos. También descalificó a países tales como El Salvador, Haití y otros países africanos, diciendo que eran países de M. Otro tipo de comentarios o discursos que crean cierta aversión hacia los migrantes, quizás de una forma, en este caso, que vamos a mencionar a continuación, es de una forma ya más suave, no de forma tan directa ni tan descalificativa como lo es los comentarios del expresidente Donald Trump. En este caso, el ministro Víctor Orbán de Hungría ha dicho, según sus palabras, cada vez hay menos niños que nacen en Europa y para Occidente la solución o la respuesta es la migración. Por cada niño que no nazca debería de haber uno que venga y así los números estarían bien. Pero no necesitamos números, necesitamos niños húngaros. Estas son las expresiones del ministro de Hungría, Víctor Orbán, el cual ha estado trabajando en programas de préstamos para familias con al menos 2 niños para ayudarles a las compras de vivienda, exoneración de impuestos a la renta personal para mujeres que crían alrededor de 4 hijos, entre otras implementaciones para poder aumentar la población de Hungría y reducir de esta forma lo que es la migración. También los autores hacen referencia no solamente a la aversión que hay hacia los migrantes, sino que también ven el otro extremo, la otra cara de la moneda, como lo es las razones que tienen los inmigrantes para inmigrar. Pero antes de esto vamos a ver un último dato sobre el alarmismo racista motivado por el miedo a la mezcla de razas y el mito de la pureza, la cual no presta atención a los hechos. ¿Y por qué se dice? Porque se ha llevado un sondeo a cabo entre 22.500 encuestados nativos en 6 países donde la inmigración ha sido un asunto político determinante. Estos países son Francia, Alemania, Italia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Reveló una enorme cantidad de creencias falsas sobre el número y también la composición de los inmigrantes. Por ejemplo, en Italia el porcentaje real de inmigrantes en la población es del 10%, pero la percepción media de en Italia es de 26%. Entonces podemos ver que claramente los encuestados sobreestiman la proporción de los inmigrantes. Es también así que se subestima la proporción de inmigrantes musulmanes, así como la gran parte de los inmigrantes que proceden de Oriente Próximo y del norte de África. Creen que los inmigrantes tienen una educación menor y que son más pobres, más propensos a estar desempleados y a vivir de las ayudas gubernamentales de lo que en realidad son. Entonces los políticos han usado este miedo y hacen mal uso de estos datos.
Antes de las elecciones presidenciales francesas del 2017, Marine Le Pen afirmó con frecuencia que el 99% de los inmigrantes eran hombres adultos, cuando en realidad lo era un 58%. Y también dijo que la nación se ocupaba del 95% de estos inmigrantes que se establecían en Francia porque no trabajaban en el país, cuando la realidad es que el 55% de los migrantes formaban parte de la fuerza laboral. Dos experimentos recientes también muestran que esta es una táctica electoral ganadora, incluso en un mundo en el que de forma sistemática se comprueban los datos. En un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, los investigadores trabajaron con dos series de preguntas. El objetivo de una serie era pedir la opinión de los encuestados sobre la migración y el de la otra su conocimiento factual sobre el número de migrantes y también las características. Quienes respondieron primero a las preguntas basadas en datos antes que se les pidiera la opinión y por lo tanto que se les recordaran sus percepciones sesgadas sobre los migrantes, eran significativamente más propensos a estar en contra de la inmigración. Cuando se le decían las cifras reales, su percepción sobre los hechos cambiaban, pero no sus opiniones fundamentales sobre la inmigración. Entonces, hay una razón muy importante por la que los hechos se han estado ignorando y realmente se basa en un elemento de la economía, fundamentado por la economía. El análisis económico de la migración a menudo se reduce a un silogismo atractivo, en donde el mundo está lleno de personas pobres que, como es lógico, ganarían mucho más dinero si encontraran la manera de llegar hasta aquí a donde sea que, a donde sea que quieran. Entonces, donde no es evidente que las cosas están mucho mejor, por lo tanto, a la primera de cambio, abandonarán el lugar donde se encuentran y vendrán a nuestro país. Y eso hará que los salarios disminuyan y que la mayoría de los que ya vivimos aquí estemos peor. Entonces, ese es el silogismo atractivo, el cual se han basado para crear esa percepción sobre los migrantes. Y esta base es parte del elemento de la economía. Lo destacable de este argumento es su fidelidad a la explicación estándar de la ley de la oferta y la demanda, la que enseña la economía en los institutos. Las personas quieren más dinero y por lo tanto todas irán ahí donde los salarios sean más altos. Entonces la oferta aumenta. A medida que la curva de la demanda de mano de obra baja, el aumento de la oferta de mano de obra reducirá los salarios de todos. Los migrantes pueden beneficiarse, pero los trabajadores nativos se verán afectados. Este es el sentimiento que el presidente Trump intentó captar cuando insiste en que el país está lleno. El razonamiento es tan simple que cabe en un gráfico que ellos ponen sobre una servilleta muy pequeña. Así lo ilustran los autores. La lógica es simple, seductora, pero es errónea. En primer lugar, en realidad las diferencias salariales entre países o en general entre lugares tienen relativamente poco que ver con el hecho de que la gente migre o no. Aunque es obvio que hay mucha gente desesperada por salir adelante donde quiera que estén, como se verá en próximos capítulos, los cuales ellos van a ir reflejando en su libro. En segundo lugar, no hay una prueba evidente de que incluso una entrada más o menos relevante de migrantes poco cualificados perjudiquen a la población local, incluso aquellos cuyas habilidades se parecen más a las de los migrantes. De hecho, parece que la migración hace que la situación de todas las personas, tanto de los migrantes como de los locales, mejore, lo cual tiene mucho que ver con la naturaleza peculiar del mercado laboral. Se ajusta muy poco a la explicación de la oferta y la demanda. Ese es el tema de la oferta y la demanda, es la base por la cual se han arraigado o se han sostenido para poder
crear toda esos pensamientos sobre los migrantes. Ahora también hablan sobre unas declaraciones que hizo un poetista británico, uno escrito de un poetista británico que es Warsan Shire, en donde dijo: nadie abandona el hogar a menos que el hogar sea la boca del tiburón. Solo corres por la frontera, cuando ves que toda la ciudad también está corriendo, tus vecinos corriendo más rápido que tú, aliento sangriento en sus gargantas. El chico con el que fuiste a la escuela, que te besó ingenuo detrás de la vieja fábrica de hojalata, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas el hogar cuando el hogar no deja que te quedes. Entonces, está claro, dicen los autores, que este poetista británico, Warsan Shire, percibió algo importante. Lugares donde la gente parece estar desesperada por salir, países como Irak, Siria, Guatemala e incluso Yemen, no son ni mucho menos los más pobres del mundo. La renta per cápita en Irak, después de ajustar por la diferencia en el coste de la vida, lo que los economistas llaman paridad de poder adquisitivo, es alrededor de 20 veces la de Liberia y al menos 10 veces la de Mozambique o Sierra Leona. En el 2016, a pesar de una brusca caída de ingresos, Yemen era aún 3 veces más rica que Liberia. No hay datos de años posteriores. México, el objetivo preferido del presidente Trump, es un país de ingreso mediano alto, con un sistema de bienestar muy elogiado e imitado. Es probable que quienes intentan salir de estos lugares no se enfrenten a la miseria extrema que afronta un residente medio en Liberia o Mozambique. Se trata más bien de que, debido al colapso de la normalidad cotidiana, la vida les parece intolerable. La incertidumbre y la violencia traída por las guerras de las drogas en el norte de México, la horrible junta militar en Guatemala y las guerrillas civiles en Oriente Próximo. Un estudio realizado en Nepal averiguó que ni siquiera un mal año para la agricultura hacía que muchos nepalíes salieran del país. De hecho, se marchaban menos gentes en los años malos porque no podían permitirse pagar el viaje. La gente empezó a irse cuando estalló la violencia de la vieja insurgencia maomista de Nepal. Entonces, ¿qué hacía la gente? Escapaba de la boca del tiburón, a como ellos titularon este segundo capítulo. Y cuando esto ocurre, es casi imposible detener a la gente, porque en su cabeza ya no hay hogar al cual regresar. Claro está que también existe lo contrario, los inmigrantes ambiciosos que necesitan salir a toda costa. Este es Apu, el protagonista de Aparajito, la segunda película de la maravillosa trilogía de Apu, que se encuentra atrapado entre su madre solitaria en su aldea natal y las muchas oportunidades excitantes que le ofrece la ciudad. Es el migrante de China que tiene 2 trabajos y economiza y ahorra para que un día sus hijos puedan ir a Harvard. Todos sabemos que esa gente existe. Y luego tenemos también a las personas que se encuentran en el medio, una amplia mayoría que no enfrenta coacciones extremas, internas o externas, que les obligan a desplazarse. No parece que vayan perdiendo, no parece que vayan persiguiendo cada dólar extra. Incluso en los casos en los que no hay controles fronterizos ni agentes de migración que evitar, se quedan donde están, en el campo, por ejemplo, a pesar de las enormes diferencias salariales que existen dentro del mismo país entre las áreas rurales y urbanas. Y entonces, que la gente no se desplace para beneficiarse de mejores
condiciones económicas no es algo que solamente suceda en países de vías de desarrollo. Se estima que al menos 350.000 griegos emigraron entre los años 2010 y 2015, en el momento más crítico de la crisis económica que sacudió a su país. Esto representa como mucho el 3% de la población de Grecia, a pesar de que en el 2013 y el 2014 la tasa de desempleo fue del 27%, y los griegos, como miembros de la Unión Europea, pueden trabajar y desplazarse con libertad dentro de Europa. Entonces vienen y se hacen unos análisis sobre las situaciones de las personas en situaciones las cuales los orillan a migrar. Tocan el tema de la lotería de la migración. Quien dice, en la lotería de la migración quizás no haya ningún misterio, tal vez sobreestimamos los beneficios de la migración. Un problema general importante a la hora de evaluar sus beneficios es que normalmente solo nos centramos en los salarios de los que decidieron desplazarse y no en las muchas razones que los llevaron a hacerlo y en las muchas cosas que le permitieron llevarlo a cabo con éxito. Puede que los inmigrantes tengan habilidades especiales o fortalezas inusuales y por tanto ganarían más incluso si se hubieran quedado en casa. Aunque los inmigrantes hacen muchas cosas que no requieren habilidades particulares, muchas veces su empleo exige un trabajo duro y agotador que precisa una gran fortaleza y paciencia, como en la construcción o en la recolección de fruta, los trabajos que muchos migrantes de América Latina realizan en los Estados Unidos. No todo el mundo puede hacer eso un día tras otro. Por lo tanto, no se pueden comparar ingenuamente los ingresos de los inmigrantes con los ingresos de quienes se quedaron en su lugar de origen y concluir, como han hecho muchos voceros partidarios, de una mayor migración, que los beneficios de una migración mayor serían enormes. Esto es lo que los economistas llaman un problema de identificación, para afirmar que la diferencia en los salarios está causada por nada más que la diferencia de ubicación. Tenemos que establecer una conexión exacta entre la causa y el efecto. Y una manera sencilla de hacerlo es estudiar la lotería de visados. En un sorteo, los ganadores y los perdedores tienden a ser idénticos en todos los aspectos, excepto por una cuestión de suerte. Por lo tanto, la diferencia en los ingresos resultantes de ganar la lotería de visados no puede deberse nada más que al cambio de ubicación que ésta facilita. Al comparar a los ganadores y los perdedores de la lotería de visados en Nueva Zelanda, en concreto los solicitantes de la pequeña isla de Tonga, la mayoría bastante pobre, en el Pacífico Sur un estudio averiguó que al año de mudarse, los ganadores triplicaron su ingreso. En el otro extremo del espectro de ingreso, los profesionales de software indios que se fueron a trabajar a Estados Unidos porque ganaron la lotería de visados consiguieron 6 veces más dinero que sus equivalentes que se quedaron en la India. También ponen el otro argumento titulado Bombas de lavas, en donde nos dice, el problema de esta cifra es lo que también las hace fáciles de interpretar. Se basan en comparaciones entre aquellos que se postularon para una lotería de visados, pero quienes no se postularon pueden ser muy diferentes. Quizás no tengan demasiado que ganar con la inmigración, por ejemplo, porque no tienen habilidades adecuadas, existen, sin embargo, estudios muy reveladores sobre la gente que se vio obligada a desplazarse por pura casualidad. El 23 de enero de 1973 se produjo una erupción volcánica en las islas de Besmán, un próspero archipiélago pesquero frente a la costa de Islanda. Los 5.200 habitantes de las islas de Besmán fueron evacuados en 4 horas y solo murió una persona, pero la erupción duró 5 meses y la lava destruyó alrededor de 1/3 de las viviendas de la isla.
Las casas destruidas fueron las de parte oriental, que se encontraban justo en el curso de la lava, mas algunas viviendas de otros lugares se fueron alcanzando por las bombas de lavas fortuitas. No hay manera de construir una casa que resista la lava, de modo que la situación y la mala suerte determinaron por completo la pérdida. Aparentemente no había nada fuera de lo común en los vecindarios del este. Las casas destruidas tenían el mismo valor de mercado que las no destruidas y sus habitantes eran el mismo tipo de personas. Esto es lo que los científicos sociales llaman un experimento natural. La naturaleza ha tirado los datos y podemos asumir con seguridad que antes no había nada diferente entre quienes se quedaron sin casa o quienes no. Sin embargo, después sí hubo una diferencia importante. A los propietarios de las casas destruidas se les entregó en efectivo el dinero correspondiente al valor de sus casas y sus tierras, que podían utilizar para construir otra vivienda o bien comprar otra vivienda o para trasladarse a donde estos quisieran. El 42% de aquellos cuyas residencias fueron destruidas eligieron mudarse y el 27% de aquellos cuyas casas no fueron destruidas se mudaron igualmente. Islandia es un país pequeño pero bien organizado y a través de registros fiscales y de otros tipos es posible seguir la trayectoria económica a lo largo de todos los habitantes originarios de la isla de Besman. Es impresionante cómo, a partir de unos datos genéticos exhaustivos, también es posible vincular con sus parientes a cualquier descendiente de los que se vieron afectados por la erupción. Usando estos datos, los investigadores averiguaron que, para cualquiera que tuviera menos de 25 años en el momento de la erupción, perder la casa se tradujo en importantes ganancias económicas. En el 2014, aquellos cuya casa familiar había sido destruida ganaban más de $3,000 anuales, por encima de aquellos cuya casa familiar no había sido destruida, aunque no todos se habían trasladado. El efecto se concentraba en quienes eran jóvenes cuando se produjo el suceso. Esto se debe en parte a que era más probable que hubiera ido a la universidad. También parece que el hecho de tener que desplazarse facilitó que encontraran un trabajo que se les diera bien, en lugar de ser pescadores, que es lo que se dedicaban la mayoría de la gente que vive en la isla de Besman. Esto resultaba mucho más fácil para una persona joven que todavía no había invertido años en aprender a pescar. Con todo, fue necesario obligar a la gente a irse, gracias a la munificencia aleatoria de la lava. La mayoría de los que mantuvieron sus hogares se quedaron, como muchas generaciones antes que ellos, pescando y sobreviviendo. Un ejemplo aún más notable de este tipo de inercia procede de Finlandia, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, debido a que en la guerra luchó en el perdedor bando alemán. Finlandia se vio obligada a ceder una parte sustancial de su territorio a la Unión Soviética. Toda la población de esa área, unas 430,000 personas que representaban el 11% de la población del país, tuvo que ser evacuada y reubicada en el resto del país, en lo que quedaba del país. Antes de la guerra, la población desplazada estaba si acaso menos urbanizada y tenían menos probabilidades de tener un empleo formal que el resto de la gente de Finlandia, pero por lo demás era muy parecido. 25 años después, a pesar de 25 años después, a pesar de la impronta que debió dejar aquella salida apresurada y caótica, la población desplazada era más rica que el resto, sobre todo porque la probabilidad de que fueran urbanos y tuvieran capacidad de desplazarse y un empleo formal era mayor. El hecho de haberse vistos obligados a trasladarse parece que relajó su arraigo y los volvió más aventureros.
que sean necesarios el escenario de un desastre o una guerra para motivar a la gente a gravitar hacia un lugar con los salarios más altos muestra que por sí solos los incentivos económicos a menudo no son suficientes para que las personas se desplacen. También se ha hecho la interrogante de que si las personas tienen la suficiente información sobre la migración, sobre los posibles salarios que puedan obtener mediante la migración, lugares de alojamiento, y que quizás la falta de información haga de que las personas no migren. Caso contrario, que sería si las personas tuvieran la suficiente información como cómo pueden mejorar su situación económica con la migración, en qué lugares se pueden alojar, si hay ayudas por parte de la ONG que les facilite la migración con una ayuda económica, algún crédito. Tal vez teniendo todas estas herramientas, todas estas informaciones, la gente decida migrar. Entonces se han hecho las interrogantes, ¿será el obstáculo o tendrá que ver algo el proceso el asunto de la información? Claro que no se descarta que, pues, por la posibilidad de que la gente más pobre simplemente no sea consciente de que tienen oportunidades de mejorar su situación económica si se traslada. Entonces, pensando en todas esas posibilidades respecto a la información, se hizo un experimento de campo interesante llevado a cabo en Bangladesh, en donde se concluyó que la información no es la única razón por la que las personas no se desplazan. Dentro de Bangladesh no existen barreras legales para la migración y, sin embargo, en la estación de la escasez, comúnmente conocido como Monga, que es la estación del hambre, cuando en las áreas rurales hay muy pocas ocasiones de ganar dinero, pocas personas migran a las ciudades que ofrecen oportunidades de trabajo poco cualificados en la construcción y el transporte, ni siquiera a las áreas rurales vecinas que puedan tener un ciclo de cosechas diferente. Entonces, para entender por qué y promover la migración estacional, los investigadores decidieron probar diferentes maneras de fomentar la migración durante el Monga, en Rampur, en el norte de Bangladesh. Una organización no gubernamental local seleccionó a varios aldeanos al azar para que recibieran información sobre los beneficios de la migración. En esencia, cuáles eran los salarios en las ciudades o para que recibieran la misma información más $11.5 en metálico o a crédito. Esta cantidad era un coste aproximado del viaje a la ciudad y un par de días de comida, pero solo si las personas migraban. La oferta animó a cerca de la cuarta parte, un aproximado del 22% de la familia, que de otra manera no habrían contado con un migrante. La mayoría de los migrantes consiguieron encontrar un trabajo. De media, los miembros del grupo que se fue ganando unos aproximadamente $105, mucho más de los que habrían conseguido si se hubieran quedado en casa. Enviaron o llevaron de vuelta $66 de ese dinero a las familias que habían dejado atrás. Como resultado, las familias que mandaron un migrante adicional consumieron de media un increíble de 50% más de calorías. Pasaron de casi la inanición a un buen nivel de consumo alimentario. Entonces se hacen la interrogante, pero ¿por qué los migrantes necesitaron el empuje adicional de la ONG para decidir hacer el viaje? ¿Por qué la inanición no fue suficiente estímulo? Entonces, en este caso es muy evidente que la información no era la limitación principal. Cuando la ONG proporcionó información sobre la disponibilidad de empleo, pero no el incentivo, la información sola no tuvo ningún efecto. Es más, de las personas a las que se les proporcionó apoyo financiero y decidieron hacer el viaje, solo alrededor de la mitad repitió en la siguiente estación de Monga, a pesar de su experiencia personal de haber encontrado trabajo y ganar dinero.
Al menos para estas personas, los que la frenaban no podían ser el escepticismo sobre las oportunidades laborales. En otras palabras, a pesar de que las personas migran, obligadas o no, se benefician económicamente, es difícil tomarse en serio la idea de que la mayoría de la gente está esperando una ocasión para dejarlo todo y dirigirse a un país más rico. Dada esa magnitud de las recompensas económicas, hay mucho menos migrantes de los que cabría esperar. Algo más debe retenerlos, por lo cual esto se estará hablando más adelante en este libro, en este capítulo, en donde hay muchas más interrogantes que los autores se vienen haciendo sobre las causas de la migración como tal y si esto tiene influencia salarial para los nativos en un país. Entonces, por el momento, aquí vamos a terminar una parte de lo que es el capítulo número 2, pero falta mucho más material por qué abarcar y se va a discutir en un video próximo.